Hola, Juan, buen día. Vamos a, por favor, empezar a compartir pantalla para las exposiciones del día de hoy. Sean bienvenidos a la sesión del 22 de febrero del 2022. El día de hoy, como les comentaba, vamos a continuar con las exposiciones. Recordarán que, mientras el equipo empieza a compartir su presentación, recordarán que durante la semana pasada, hasta el jueves, estuvimos hablando precisamente sobre estas exposiciones. Las cuales van enfocadas hacia el tema de una negociación integradora. La negociación integradora, como ya lo hemos comentado en distintas ocasiones, en diferentes espacios, nos permite llegar a acuerdos a partir de la forma ordenada, la forma colaborativa que tenemos para entender a cada uno de los intereses y de las necesidades que se presentan ante un escenario de negociación. Y en este sentido es importante que conozcamos también cuáles son los diferentes pasos o el proceso que se debe seguir en este tipo de negociaciones. Precisamente es lo que vamos a continuar viendo el día de hoy. Entonces, en cuanto esté listo, equipo, podemos continuar. En un momento empezamos a presentar. Perfecto, muchas gracias. Buenos días, compañeros. Bueno, pues nosotros en la clase anterior que estuvimos exponiendo, pues estuvimos viendo los pasos importantes en el proceso de negociación integradora. También estuvimos abordando la identificación y definición del problema, que es uno de los pasos, la definición del problema de una manera aceptable para ambas partes. También pues vimos lo que es el plantear el problema con una pues intención práctica, el planteamiento del problema con una meta e identificación de los obstáculos para de esta manera alcanzar la meta. Lo que es el despersonalizar el problema cuando las partes pues se enfrentan en un conflicto. También estuvimos viendo lo que es separar la definición del problema de la búsqueda de soluciones. Y bueno, pues vamos a continuar con la exposición. Bueno, pues la comprensión del problema por completo, identificando los intereses y las necesidades. Algunos expertos en negociación, me parece que era Roger Fisher, la persona, menciona que una clave para lograr un acuerdo de manera integradora es la capacidad de los involucrados para comprender y satisfacer pues, los intereses mutuos. Identificar los intereses es un paso muy importante, muy fundamental en este proceso de negociación integradora. Los intereses son, pues, puede ser las preocupaciones, necesidades, los deseos, lo que motiva a un negociador a adoptar alguna posición o alguna actitud en particular. Aunque pues los negociadores les cueste trabajo satisfacer las posiciones específicas de ambas partes, comprender los intereses implícitos les va a permitir pues crear así soluciones
que pues satisfagan a los intereses. Voy a estar mencionando un ejemplo que podemos considerar que se puede reflejar los diferentes intereses y las posiciones de los involucrados, de los individuos. Bueno, pues en este ejemplo pasa que dos hombres discuten en una biblioteca y pues uno quiere abrir una ventana y otro la quiere cerrar. Entonces, pues empiezan a debatir en que si una debe estar un poco abierta o la mitad o tres cuartos o simplemente no abrirla. Entonces, en esta situación entra una persona que es la bibliotecaria, que está a cargo de ahí de la biblioteca. Entonces les pregunta que, porque uno quiere abrir su ventana, le dice que sí le puede dar las razones, ¿verdad? Entonces, el que quiere abrir la ventana dice que quiere aire fresco y el que no quiere abrir la ventana es porque pues no quiere que se venga el airazo, ¿no? Las ráfagas de viento. Entonces, pues la bibliotecaria pues lo piensa un momento, lo medita sobre las situaciones, los intereses de pues las personas. Entonces abre la ventana de una habitación, de la habitación siguiente donde ellos estaban. Entonces, de esta manera, pues se genera aire fresco sin que pues entre el viento así muy fuerte, las ráfagas. Entonces, bueno, pues para estos negociadores una solución intermedia, eh, la solución intermedia que se optó pues fue como un perder-perder para ellos porque pues no se hizo lo que ellos querían. O sea, no se cerró o no se abrió por completo la ventana, sino que pues, o sea, sí se abrió, pero no ahí mismo donde él quería. Entonces, es importante comprender estos intereses porque pues le permitió a la bibliotecaria crear una solución que satisfaga ambos deseos. Y cuando dos partes comienzan una negociación, pues suelen exponer sus posiciones o demandas. Y pues eso es bueno porque, por ejemplo, el caso que nos dio el profe, pues ahí sí faltó eso, de que exponer nuestras, pues sí, nuestras necesidades, lo que queríamos para, pues así llegar a un acuerdo. Entonces, en una negociación integradora, si cada parte comprende los factores de motivación de la otra, pueden, pues así, reconocer las compatibilidades de los intereses que les permiten crear nuevas opciones para que acepten ambas. Una vez que entendemos esta parte, es fundamental llevarla a la práctica. Y precisamente como nos comentaba Yerlanesi, a la hora de que empezamos una negociación, usualmente nos enfocamos en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, en nuestros propios intereses y en lo que yo quiero satisfacer, pero desde mi posición. Pero cuando empezamos a conversar y a entender las ideas que tiene la otra parte, podemos alcanzar a apreciar cuáles son sus motivaciones y cómo es que llegaron hasta ahí. En el caso que vimos el viernes pasado, entonces, la parte importante no era ganar, no era el obtener un beneficio para mí y ya. La parte importante era entender cuál es la relación que existe entre ambas partes para poder alcanzar un acuerdo, si es que nuestras condiciones nos lo permiten. Eso es repito, fundamental. Ahora bien, en la parte teórica, como ya lo hemos comentado, queda bastante claro, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Todo esto inicia con la parte amable de la negociación. Como se los comentaba también al inicio de esa dinámica, eh, cuando estamos llegando a una negociación, puede ser que traigamos una idea de negociación integradora o distributiva o acomodativa de cualquier tipo y que tengamos ya preparadas algunas estrategias o tácticas o técnicas concretas que vamos a aplicar si se dan ciertas situaciones. Pero siempre, siempre debemos empezar de forma amable, de forma educada. Y esa forma educada implica, obviamente, un saludo entre las partes. Y a pesar de que quizá ustedes lo vieron como una situación de que, pues, X, nada más se saludaron y ya, desde allí empieza la negociación. Porque desde ahí ya estás percibiendo cómo se encuentra la otra parte.
Si yo te saludo con la mano derecha, con la mano abierta para que sea un apretón de manos, y la otra parte, en lugar de responderme el saludo de esa forma, solamente ondea la mano o pone un puño para hacer ese saludo en lugar del apretón de manos, pues entonces desde allí ya estamos percibiendo que no se está adaptando a lo que yo le estoy proponiendo. Desde allí ya vemos ciertas barreras que tienen que ver con la posición que está tomando el otro. En cambio, si cuando yo estiro la mano extendida para que demos un apretón y la otra parte venía con el puño y después empieza a cambiar y me da la mano para un apretón, entonces alcanzo a percibir su apertura para modificar ciertas posiciones que trae. Desde ese punto podemos apreciar detallitos como esos que nos van a ayudar a visualizar cómo se va a llevar a cabo la negociación. Hay otras características, otras señales que nos muestran cómo es una persona o no. Si tenemos tiempo el viernes, vamos a tratar de hacer una dinámica precisamente sobre eso, sobre cómo entender algunos aspectos del lenguaje corporal en las negociaciones, o bueno, en la vida en general. Pero sí, desde allí podemos empezar a ver esos aspectos que nos van a ayudar más adelante. Y que si lo juntamos con los intereses que podría decirnos la contraparte y entendemos su lógica y su motivación, podemos entonces reformular nuestra estrategia para adaptarnos, empatizar a lo que ellos quieren y ahora sí, sin ser acomodativos o sumisos, lograr acuerdos un poquito más claros. Muy bien, seguimos. Bueno, Lax y Sevenius nos mencionan que existen varios tipos de intereses y que cada tipo puede ser intrínseco. Esto quiere decir que las partes lo valoran por sí mismo, o coadyuvante. Esto quiere decir que las partes lo valoran porque les ayuda a obtener otros resultados en el futuro. Los intereses sustantivos se relacionan con los problemas centrales que se están negociando. Pueden ser problemas económicos y financieros, como precios o tasas, o el meollo de una negociación como la división de los recursos. Estos intereses pueden ser intrínsecos o coadyuvantes. Luego están los intereses de un proceso. Estos se relacionan con el modo en que se desenvuelve la negociación. Una parte busca una negociación distributiva porque disfruta el juego de ingenio competitivo resultante de una vigorosa negociación frente a frente. La otra parte disfruta negociar porque cree que no la están tomando en cuenta en el pasado y quiere demostrar que sabe cómo resolver el problema importante. Estos tipos de interés también pueden ser intrínsecos o coadyuvantes. Es importante entender estos intereses. Normalmente en las negociaciones se utilizan más intereses sustantivos, es decir, cosas que realmente importan. Por ejemplo, las cantidades que se adquieren de un artículo, la cantidad de dinero que se va a pagar o recibir de una compraventa, características propias del bien que se está ofreciendo, tamaños, etcétera. Son aspectos que nos interesan porque forman parte de eso que se está negociando. Y esos pueden ser, eh, bueno, son sustantivos, pero pueden ser intrínsecos, que simplemente nos interesan porque es parte del producto como tal que ayuda a su funcionamiento. Pensemos que vamos a adquirir un celular, ¿ok? Un dispositivo móvil, un celular, un smartphone. Y vamos, por ejemplo, a Telcel a querer adquirir ese celular, o a Movistar, o a AT&T, o cualquiera que ustedes quieran. Y cuando estamos con el vendedor, le empezamos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de procesador tiene ese celular? ¿Okay? En este caso, se trata de un interés
intrínseco, como tal, es un interés que se enfoca en el producto por sí mismo, y se trata de un interés a la vez sustantivo, un interés que realmente nos importa porque se enfoca en la parte central de lo que se está negociando, en esa característica del teléfono que nos va a ayudar a nosotros. ¿Ok? Entonces, ese procesador, lo que me responde el vendedor, me podría permitir a mí saber si me gusta ese teléfono o no. Ahora, ¿qué sucede? Puede ser que me interese el procesador, uno de dos, porque sé que existen diferentes tipos de procesadores y sé cuáles son buenos y cuáles son malos. Los valoro simplemente por su existencia. Y sé que está el Snapdragon 488 y que también hay un Snapdragon 820 y que también está un MediaTek 760 y no sé qué. Están todos esos. Y yo los tengo en mi mente en una escala. Este es mejor, este es peor. Entonces, si me dice que es uno de los que yo considero peores, pues entonces ya no voy a querer ese teléfono. Se trata de un interés intrínseco. Simplemente por existir ese procesador, yo lo valoro o no. Pero también puede ser que me interese ese procesador porque me va a ayudar a algo más. Digamos que en mi trabajo yo realizo muchos procesos dentro de mi dispositivo móvil. Y a lo mejor por las mañanas me conecto a clase desde allí. Y después tengo que responder correos y después tengo que generar algún tipo de documento rápidamente ahí o tengo que acceder a presentaciones, a documentos de Excel, a crear, no sé, editar imágenes, crear infografías, generar videos y cualquier otra cantidad de cosas que pudiéramos generar en un smartphone. Y yo sí lo utilizo como un profesional en ese sentido. Hago uso de todas las funciones que puedo, pero sé por eso mismo que necesito un buen procesador. Entonces, el hecho de que me digan que es un procesador bueno, me permite a mí saber que entonces ese dispositivo me va a ayudar a obtener mejores resultados en el futuro. Y en ese caso, ese interés por el procesador ya no es solamente intrínseco, sería coadyuvante. Me interesa saber cuál es el procesador de mi teléfono porque eso podría ayudarme en el futuro a alcanzar mejores resultados si es un buen procesador o a tener resultados no tan buenos si es un mal procesador. ¿Vale? Entonces, a eso se refieren las Axis Avenues cuando hablan de que un interés puede ser intrínseco o coadyuvante. Nos interesa solamente por su existencia o nos interesa porque nos va a ayudar a algo más. Y entonces la parte sustantiva, ¿en dónde entra? Los sustantivos tienen que ver con, o bueno, mejor dicho, los sustantivos y los de proceso tienen que ver con cuál es el enfoque que le estamos dando a la negociación. Estos dos aunados al de relación que ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a partirlo así. Existen dos categorías de intereses. La primera, que es la de Axis Avenues, que nos habla de que un interés puede ser intrínseco o coadyuvante. Esa es una. Y la segunda, que es la de Lewicki, del libro que estamos viendo, que nos dice que pueden ser, además de lo que ya mencionaban antes, pueden ser sustantivos, o sea, que te enfocas en lo que se está negociando. Pueden ser de proceso, o sea, que te enfocas en la manera o la forma en que se está negociando, o puede ser un enfoque hacia la relación, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, y por último, también están los intereses de una relación. Bueno, estos intereses indican que una o ambas partes valoran su relación mutua y que no quieren hacer nada para que ésta se dañe.
Existen intereses intrínsecos de una relación cuando las partes valoran la relación por su existencia y por el placer o satisfacción derivados de mantenerla. Y también están los intereses coadyuvantes cuando las partes derivan beneficios sustantivos de la relación y no desean poner en peligro los beneficios futuros al estropearlos. Y bueno, por último, estos autores también nos mencionan que las partes pueden defender ciertos principios relacionados con lo justo, lo correcto, lo aceptable, lo ético o lo que se ha hecho en el pasado y debe hacerse en el futuro, los cuales funcionan como guías dominantes para sus acciones. Vamos a poner un par de ejemplos de intereses de una relación. Pensemos que nosotros estamos en una relación de pareja. Tenemos novio, novia, esposo, esposa, lo que sea. Ese tipo de relación estás en ella porque tienes un interés, ¿ok? Puede ser que tengas un interés intrínseco, es decir, te interesa la relación por sí misma, porque te gusta mucho la otra parte, porque, eh, no sé, existe mucho amor entre ustedes y demás. No existe ningún beneficio adicional, no existen ganancias, no existe nada de eso. Simplemente estás allí por amor, por la relación. Ese es tu interés, enfocado en la parte de los sentimientos. Sin embargo, vamos a considerarlo desde una perspectiva ahora laboral. Pensemos en una organización en la que trabajas. Tú eres empleado en una empresa, no importa cuál sea esta. Y estás allí básicamente porque te pagan. A lo mejor no te gusta lo que haces, no te gusta tu trabajo, no te gusta cada una de las actividades que haces diariamente, pero te pagan muy bien. Y ese sueldo que percibes te permite comprarte cosas nuevas. Por ejemplo, con ese sueldo puedes ir al cine para mantener tu relación de pareja. O con ese sueldo puedes adquirir ciertos elementos que te hacen feliz. Puede ser, no sé, juguetes, puede ser artículos electrónicos, una casa, un carro y demás. Entonces, estás en esa relación, en este caso laboral, tal vez no tanto porque te guste, es decir, no es un interés intrínseco, es más bien un interés coadyuvante. Estás allí porque te permite tener beneficios gracias al sueldo que te pagan, ¿vale? En ambos casos son intereses basados en la relación, pero uno tiene un enfoque intrínseco y otro un enfoque coadyuvante. Muy bien, seguimos. Bueno, y voy a leer algunas observaciones acerca de los intereses y los tipos de intereses en una negociación. Casi siempre hay más de un tipo de intereses implícitos en una negociación. Las partes pueden tener diferentes tipos de intereses en juego. Los intereses suelen provenir de necesidades o valores humanos muy arraigados. Los intereses pueden cambiar, igual que las posiciones acerca de los problemas. Los intereses pueden cambiar con el tiempo y sacar a la luz los intereses. Así como se los decía en otras ocasiones, cuando hablamos de una negociación, no siempre es de un solo tipo. Recordarán cuando veíamos el repaso del examen, que en la situación que veíamos del club de película entre Danny y Maggie, se daba una negociación distributiva en apariencia inicial, pero que después se convertía en integradora y tenía por allí un cierre intermedio. Lo mismo sucede con los intereses. No existe solamente un tipo, una forma de motivación para que sea la negociación, o no existe solamente un tipo de interés. Cualquiera de los que estuvimos mencionando hace un rato, los tres que habla Lewick y los dos que mencionan Laxis Avenues, nos permiten entender diferentes aspectos que podría necesitar una de las partes. Y de hecho, podrían ser varios o incluso todos los que mencionamos los que le interesan como tal a la otra parte. Entonces hay que entenderlo desde esa perspectiva. No solamente vamos orientados hacia un tipo de interés y no solamente vamos a decir de que ya sabemos cuál es su interés y listo. No,
pueden ser varios. ¿Okay? Hay que prestar atención en ese detallito cuando estamos negociando. En continuación a lo que comentó mi compañera Daniela, tenemos el último punto, que es exteriorizar los intereses. No es siempre fácil ni provechoso para uno. Y esto es porque algunas personas han identificado que suele ser difícil definir los intereses y tomarlos en consideración a la hora de una negociación. Provi sugiere que suele ser difícil definir los intereses y que solo sea el interés objetivo el que tiene esa persona, porque muchas veces ocultan los intereses subjetivos y a la hora de negociar se concentran en ellos y pues confunden a la otra parte. Un ejemplo de esto es cuando el comprador de un automóvil puede preferir un auto veloz y llamativo y ese sería su interés subjetivo, aunque su interés objetivo sea el comprar un carro seguro y conservador. Generación de soluciones alternas. Bueno, la parte de la creación de soluciones en una negociación integradora es la fase creativa. Y esto es una vez que las partes hayan definido el problema en común y que comprenden los intereses mutuos, pues ya deben de generar diferentes soluciones. Y han surgido varias técnicas para ayudar a los negociadores a generar soluciones alternativas, las cuales se concentran en dos categorías, que la primera es redefinir el problema para concebir opciones de ganar-ganar para lo que antes parecía un problema de ganar-perder. Y pues bueno, en este muchas veces se tiene que volver a reformular desde un inicio el problema en una negociación. Y la segunda categoría es tomar el problema tal cual y generar una extensa lista de opciones de las cuales pueden elegir las partes. Justo lo que veíamos el viernes era la primera parte. Teníamos que redefinir el problema para construir opciones en la cual se generara un acuerdo a partir de ganar-ganar. Y lo que antes parecía un problema de ganar-perder, como se estuvo abordando inicialmente, se transformara en ese otro aspecto a partir de la identificación de esos intereses, de las necesidades específicas de cada quien y de cómo podían ser coadyuvantes en ese sentido. ¿Vale? Entonces, a eso nos referimos. Esa es una alternativa. La segunda que nos comentaba su compañera también es de relevancia, sucede con menor frecuencia quizá porque usualmente vamos con una actitud más distributiva, pero en cualquier caso lo podemos apreciar con 8 mecanismos que son los que nos menciona Carneval en este círculo de convenios. Estos 8 aspectos que nos van a mencionar un poquito más adelante a continuación sus compañeros, nos muestran la forma en que desde la perspectiva integradora podemos llegar a acuerdos. Y no es solamente un mecanismo, una forma de verlo, percibirlo, sino que tenemos diferentes, número uno, intereses, posiciones, pero además capacidades de atacar a la persona o al tema. Y ojo, no estoy diciendo atacar en sentido de negativo, no, sino más bien abordar a la persona o al tema. Entonces, este círculo de convenios que vamos a ver es bastante complejo de entender y de analizar, y la forma en que lo aborda Lewick en el libro es un poquito complicada también. Entonces, conforme avanza la presentación, les voy a mencionar qué partes sí vamos a estar comentando y qué partes no. De una vez les comento, equipo, vamos quizá a tratar de omitir las primeras 4 estrategias que me parece que por ahí habían integrado en la presentación. Déjenme revisar. ¿Sí? Y nos vamos a enfocar un poquito más en los mecanismos como tal, en los 8 mecanismos que se mencionan por ahí. Porque si abordamos las 4 estrategias, nos vamos a perder un poquito más, ¿vale? Entonces, hacemos la introducción de lo que es el convenio, el círculo de convenios, y después nos brincamos las estrategias y pasemos directo a los mecanismos. Bueno, como ahorita mencioné, la primera categoría que es generar soluciones alternas al redefinir el problema o grupo de problemas.
en la cual pues Peter Carnevale creó un círculo de convenios. Las técnicas en esta categoría requieren que las partes redefinan sus necesidades implícitas y desarrollan opciones para cumplirlas, que clasifica los acuerdos potenciales en 4 tipos principales, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo. El círculo está dividido en 4 cuadrantes. El primero, que es el acomodo de la posición; el segundo es el logro de la posición; tercero, logro de intereses; y el cuarto, la sustitución de intereses. Y cada una de estas dimensiones cuenta con 2 subtipos, que es el de compromiso, ayuda recíproca, modificar, expandir, solución paralela, recorte de costos, compensar y priorizar. Profe, ¿esas son las 4 que dijo que nos íbamos a brincar? Exactamente, esas son las 4 estrategias que nos vamos a brincar. Ojo, para los demás, esto está en el libro, lo pueden revisar allí. Como parte de la materia no lo estamos revisando porque, repito, se vuelve un poquito más complejo y todavía más aburrido. Y no se va a alcanzar a entender. Se entiende mejor si pasamos directo a las técnicas o a los tipos más concretos, que son estos, donde empezamos con el recorte de costos. Ok, una disculpa porque estoy batallando un poquito con mi internet. Permíteme Pero un bueno, momentito, vamos. Dani. Porque estoy checando su presentación y veo que solamente traen dos tipos. Vamos a tratar de mencionar los 8 que menciona Carnevale. Entonces vamos a hacer esa sustitución y les pido que hagan la sustitución, equipo, porque solamente traen recorte de costos y compensación, pero nos hacen falta el tema de compromiso, de priorización, de ayuda recíproca y demás. Entonces les voy a pedir, porfa, que revisen esta parte dentro del libro y vamos a tratar de analizar estos 8 tipos con base en el mismo ejemplo que nos menciona Lewicki, que es uno de una empresa consultora, Advanced Management Consulting, y una situación por ahí de negociación para determinar dónde van a estar las nuevas oficinas de esa empresa. A partir de eso podemos entender de forma más sencilla los 8 tipos de convenios que se pueden llegar a generar. Pero sí, tienen 2, les hace falta agregar esos otros 6. Disculpe, Entonces, sí, dime. lo que pasa es que esas son las estrategias. De hecho, yo iba a mencionar el ejemplo de Samantha y Emma. Perfecto. Dentro de las estrategias, lo que nos habla es desde la perspectiva amplia, y allí se podrían estar mencionando, pero me gustaría más que los mencionen por separado, ¿vale? Sí, profe, está bien. Entonces, nada más agregamos las otras 6. Exactamente. Y toman, como comentaba Marta, el caso de Samantha y Emma. Ok, profe, está bien. Perfecto. Entonces, para darle oportunidad al equipo de que trabaje en esto, de que agregue estos elementos, y que está bien, así como lo hicieron con estos 2, así pueden agregar los otros 6 sin tanto cambio, simplemente con una diapositiva muy similar a esta. Para que el equipo lo pueda trabajar y lo podemos ver el día de mañana, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, excelente con la exposición, equipo, y mañana continuamos, ¿vale? Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Vale, profesor, mañana tengo un día, cuídense. Igualmente. Mañana, pues. ¿Puede esperarme un momento al final de la clase? Sí, claro.